¿Qué harías si vieras a alguien ser tratado injustamente frente a tus ojos? ¿Te quedarías en silencio o intervendrías? En pleno vuelo, un oficial se acercó a una mujer negra y le ordenó levantarse de su asiento sin explicación alguna. Lo que ocurrió después dejó a todos los pasajeros preguntándose, ¿cuánto hemos cambiado realmente como sociedad? El vuelo 318 de una conocida aerolínea con destino a Atlanta estaba a punto de despegar. Entre los pasajeros había un aire de impaciencia habitual en los aeropuertos, pero también algo más, un silencio tenso que parecía flotar en la cabina. Las azafatas daban las últimas instrucciones, y todo parecía normal hasta que un oficial de policía subió al avión, escoltado por un auxiliar de vuelo con rostro preocupado. En la fila 23, junto a la ventanilla, estaba Miriam Campbell, una mujer negra de unos 50 años. Miriam era profesora universitaria, conocida por su estilo pausado al hablar, su elegancia y una sonrisa cálida que podía suavizar hasta las discusiones más acaloradas en clase. Aquella tarde, sin embargo, su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto y frustración. El oficial se detuvo justo frente a su asiento. Sin mediar muchas palabras, pronunció: «Señora, necesitamos que nos acompañe». Miriam levantó la mirada, sorprendida pero tranquila. «¿Qué ocurre, oficial?», preguntó, con un tono que intentaba mantener la calma. Antes de que el policía pudiera responder, un murmullo se extendió por la cabina. Algunos pasajeros miraban directamente a Miriam, otros disimulaban, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. La azafata, que aún estaba al lado del oficial, dio un paso al frente. «Hemos recibido una queja sobre su comportamiento, señora». «¿Una queja?». Miriam arqueó las cejas, incrédula. Había estado sentada leyendo un libro desde que abordó. Apenas había hablado con la persona a su lado, un hombre blanco que ahora miraba nervioso hacia otro lado. El policía no perdió tiempo y repitió su demanda. «Por favor, salga del avión. Esto se resolverá en la terminal». Los ojos de Miriam se oscurecieron. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, aunque no entendía todos los detalles. La queja no era sobre su comportamiento, sino sobre su mera existencia en ese asiento. Durante un par de segundos, sintió el peso de los siglos sobre sus hombros, las cadenas, los insultos, los intentos de silenciarla. Respiró hondo. «Oficial, tengo derecho a saber cuál es la acusación antes de moverme de aquí». El oficial vaciló un instante, como si no esperara que ella se resistiera. Algunos pasajeros comenzaron a grabar con sus teléfonos. El aire se sentía cada vez más denso, y la atención de todos estaba puesta en esa interacción. Entonces, una voz desde la parte trasera del avión irrumpió. «Déjela en paz. No ha hecho nada malo». Era una mujer mayor, también negra, que parecía reconocer algo familiar en la situación. Pero su apoyo no hizo que el oficial retrocediera. En cambio, se inclinó hacia Miriam. «Si no coopera, tendré que arrestarla». En ese momento, Miriam se levantó despacio. No estaba dispuesta a resistirse físicamente, pero tampoco iba a permitir que la trataran como una criminal sin razón. Su altura imponente y su postura serena captaron aún más la atención de la cabina. «Oficial», dijo, su voz resonando con una claridad que hizo callar hasta los murmullos, «todo lo que hemos luchado para salir de la esclavitud, para ser reconocidos como iguales, y en pleno siglo XXI aún tengo que justificar mi humanidad. ¿No le parece esto una tragedia?». La frase cayó como una roca en el silencio. Nadie se movió. Nadie habló. El oficial pareció encogerse bajo la mirada fija de Miriam. El oficial se enderezó, incómodo, como si las palabras de Miriam hubieran perforado su uniforme. Pero su mirada seguía firme, respaldada por años de procedimientos automáticos y órdenes incuestionables. «Señora, no estoy aquí para debatir la historia. Estoy cumpliendo con mi deber. Si no colabora, tendremos que proceder de otra manera». La respuesta fue como un chispazo. Miriam sintió el calor en sus mejillas, pero no era ira. Era una mezcla de decepción y cansancio,
ese peso invisible que las personas como ella cargaban cada día. Volteó la mirada hacia los pasajeros que observaban en silencio, y por un instante, pareció estar hablando directamente a ellos. ¿Proceder de qué manera? ¿Me va a esposar aquí, delante de todos? ¿Por qué? Porque alguien, que ni siquiera se atreve a dar la cara, decidió que yo no debería estar sentada en este asiento. Miriam hizo una pausa, dejando que sus palabras se impregnaran en el ambiente. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que esto sea normal? Desde el fondo del avión, la misma mujer que había hablado antes se levantó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esto es racismo. Esto no está bien. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, como si la chispa de indignación comenzara a extenderse. Algunos pasajeros movieron la cabeza en señal de apoyo, otros seguían callados, pero sus ojos no se apartaban de Miriam y el oficial. Una joven en la primera fila se atrevió a alzar la voz. Yo la he visto. No hizo nada malo. Estaba sentada, leyendo un libro. El oficial parecía cada vez más tenso. Miró a la azafata en busca de apoyo, pero ella, ahora visiblemente incómoda, solo dio un paso atrás. Parecía darse cuenta de que la situación había escapado de su control. Miriam respiró hondo, intentando mantener la compostura. Pero en su interior, un torbellino de emociones giraba sin cesar. Miró al policía y decidió que era momento de poner todo sobre la mesa. ¿Sabe qué estaba leyendo? Dijo, levantando el libro en su mano derecha. Es un ensayo sobre los movimientos de derechos civiles. Sobre cómo Rosa Parks, una mujer negra, se negó a ceder su asiento en un autobús porque sabía que, si lo hacía, nadie la recordaría. Y hoy, aquí estoy yo, más de medio siglo después, enfrentándome a lo mismo. El impacto de sus palabras se sintió en todo el avión. La comparación con Rosa Parks no era casual. Miriam sabía que su situación no era idéntica, pero entendía que la lucha por la dignidad nunca cambiaba realmente. El policía miró el libro y luego volvió a los ojos de Miriam. Por un momento, pareció dudar. Pero antes de que pudiera responder, alguien más intervino. Era un hombre blanco de unos 60 años, vestido con un traje caro. Estaba sentado cerca de la cabina de primera clase y se puso de pie con una expresión severa. Su voz era firme y autoritaria, como si estuviera acostumbrado a que lo escucharan. Oficial, no sé cuál es la razón detrás de esto, pero como abogado, puedo asegurarle que esta situación está a punto de volverse mucho más complicada para usted y su empleador. El policía giró hacia el hombre, sorprendido por la interrupción. Señor, esto no es asunto suyo. Cuando el trato injusto ocurre frente a todos nosotros, se convierte en asunto de todos, replicó el hombre, sin vacilar. Tiene dos opciones: puede detener este espectáculo ahora mismo o explicar a su superior por qué decidió arrestar a una mujer que claramente no ha hecho nada malo. El avión entero estaba en completo silencio. Miriam, sin embargo, se mantuvo de pie, con la cabeza alta. No necesitaba que nadie hablara por ella, pero por primera vez sintió que el peso que llevaba no era suyo únicamente. Entonces, el oficial pareció ceder. Muy bien, señora. Puede quedarse en su asiento. Pero le pido que no cause más problemas. La tensión en la cabina se rompió de golpe. Algunas personas aplaudieron tímidamente, otras suspiraron aliviadas. Miriam no respondió de inmediato. En cambio, miró directamente al oficial y dijo, con una voz firme pero sin rastro de agresividad: no soy yo quien causa problemas. Solo estoy ocupando mi lugar, igual que cualquier otra persona. Se sentó nuevamente, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Aunque el momento había pasado, sabía que no era un final, sino un recordatorio de lo mucho que quedaba por hacer. El avión comenzó a prepararse nuevamente para despegar. Sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser normal. Los murmullos persistían, las miradas furtivas iban y venían, y los teléfonos seguían grabando. Miriam regresó a su asiento, sintiendo la atención de todo el avión clavada en su nuca. A su lado,
el hombre que había permanecido en silencio durante todo el incidente no pudo evitar soltar un suspiro nervioso. Yo, lo siento, dijo en voz baja, apenas moviendo los labios. Miriam no respondió al principio. Se giró lentamente hacia él, estudiando su expresión. Era un hombre blanco de mediana edad, con un aspecto común, pero en sus ojos se leía una mezcla de incomodidad y culpa. ¿Por qué lo siente?, preguntó Miriam, sin hostilidad pero con un tono firme que exigía una respuesta real. Bueno, el hombre tartamudeó, buscando las palabras adecuadas. No hice nada para ayudarle. Miriam lo observó un momento más antes de asentir, como si reconociera algo profundo en su confesión. No se preocupe. La mayoría nunca lo hace, respondió, sin rencor pero con una honestidad que parecía pesar aún más sobre los hombros del hombre. El resto del vuelo transcurrió en una calma incómoda. Los pasajeros parecían divididos entre aquellos que querían olvidar lo ocurrido y quienes no podían dejar de pensar en ello. Miriam, por su parte, se refugió nuevamente en su libro, aunque las palabras parecían desdibujarse en su mente. Sabía que las grabaciones ya estarían circulando en las redes sociales, y aunque no buscaba protagonismo, también entendía que su experiencia podía convertirse en un catalizador para algo más grande. Al aterrizar en Atlanta, Miriam pensó que finalmente podría dejar atrás lo ocurrido y seguir con su vida. Sin embargo, mientras los pasajeros desembarcaban, se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Varias personas se acercaron tímidamente para hablarle. Quiero disculparme por no haber dicho nada. Lo que pasó estuvo mal, dijo una mujer joven, sujetando una maleta pequeña con ambas manos. Gracias por mantenerse firme. Lo que dijo, nos hizo reflexionar, comentó un hombre mayor, tocándose el sombrero en señal de respeto. Miriam asintió cortésmente, agradeciendo las palabras, pero no pudo evitar sentir cierta frustración. Aunque las disculpas y el apoyo eran reconfortantes, también eran un recordatorio de que estas situaciones seguían ocurriendo porque demasiados elegían el silencio. Cuando finalmente recogió su equipaje y salió del aeropuerto, pensó que todo había quedado atrás. Pero no podía estar más equivocada. Al día siguiente, su teléfono no dejaba de sonar. Colegas, estudiantes, e incluso amigos de la infancia la llamaban para preguntarle si había visto lo que estaba ocurriendo. ¿Ver qué?, preguntó Miriam a su amiga Patricia, quien era productora de un noticiero local. El video, Miriam. Todo el país está hablando de ti. Confundida, Miriam abrió su computadora portátil y, tras unos minutos de búsqueda, lo encontró. Las grabaciones de lo ocurrido en el avión estaban en todas partes. Su frase, aquella que había pronunciado desde el fondo de su corazón, se había vuelto viral. Las redes sociales estaban inundadas de comentarios, debates y mensajes de apoyo. Algunos la comparaban con Rosa Parks, otros criticaban al oficial y a la aerolínea. La mayoría parecía estar de acuerdo en algo. Miriam había hablado una verdad que resonaba con millones. Pero no todo era positivo. Entre los comentarios, también había ataques racistas, críticas despiadadas y burlas. Miriam cerró la computadora, sintiendo una mezcla de orgullo y agotamiento. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. En los días siguientes, Miriam fue contactada por varias organizaciones de derechos civiles, periodistas y activistas. Algunos querían entrevistarla, otros le pedían que se uniera a sus movimientos. Incluso fue invitada a dar una charla en una prestigiosa universidad sobre su experiencia. Al principio, se resistió. No se veía a sí misma como una figura pública ni como una activista. Solo quería vivir su vida tranquila. Sin embargo, una llamada en particular la hizo reconsiderar. Era de la mujer mayor que había alzado la voz en el avión. Hola, Miriam. Soy Gladys. No sé si me recuerdas, pero fui yo quien gritó desde el fondo del avión. Por supuesto que la recuerdo, Gladys. Gracias por su apoyo ese día. No me agradezcas, querida. Solo hice lo que debía hacer. Pero tú fuiste la que puso las palabras.
Las que todos necesitábamos escuchar. No dejes que esto se quede en un solo momento. Haz algo con ello. Por todas nosotras. Miriam se quedó en silencio tras colgar el teléfono. Esa noche, escribió una carta que más tarde leería frente a una multitud en un evento organizado por un grupo local de derechos civiles. En ella, habló sobre la necesidad de enfrentar los prejuicios, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Habló de cómo el silencio y la inacción eran los cómplices más peligrosos del racismo. Y, al final, repitió la frase que había pronunciado en el avión, con una adición. Todo lo que hemos luchado para salir de la esclavitud, para ser reconocidos como iguales, y en pleno siglo XXI aún tenemos que justificar nuestra humanidad. Pero no lo haremos solos. Es hora de que todos tomen su lugar en esta lucha, porque el futuro no se construye con indiferencia. Esa misma noche, mientras Miriam terminaba una conferencia, se acercó un hombre al final de la sala. Alto, con una chaqueta gastada, parecía nervioso. Miriam lo reconoció al instante, era el oficial del avión. Señora Campbell, necesito hablar con usted, dijo, su voz entrecortada. Miriam lo miró fijamente, sopesando sus palabras. Antes de que pudiera responder, él continuó. Quiero disculparme. Ese día, no vi a una persona. Solo vi mis propios prejuicios. Usted me abrió los ojos, pero no sé si podré perdonarme. Miriam respiró hondo, dejando que el silencio llenara el espacio. Finalmente respondió, con la calma de alguien que había enfrentado batallas más grandes que un hombre perdido. El perdón no es mío para dar. Eso lo tendrá que encontrar usted mismo. El hombre asintió, cabizbajo, y se marchó. Miriam lo observó desaparecer en la multitud. Sabía que no todas las historias terminaban con justicia, pero aquella noche entendió algo importante: a veces, las palabras podían hacer más ruido que los gritos.